¿Sabías que en el camino a los Yungas de Bolivia se producían más de 100 muertes al año por culpa del terreno inestable y los acantilados de cientos de metros de altura? ¿O que la autopista Sichuan-Tíbet en China es considerada una trampa mortal? Hoy te mostraremos las 15 carreteras más peligrosas del mundo. Aquí conocerás los motivos por los que estas vías fueron calificadas como infiernos en la Tierra, ya sea por su elevación a miles de metros de altura o a las condiciones climáticas que las transforman en paisajes apocalípticos. Vamos a verlo, que está increíble. Camino a los Yungas. La carretera mejor conocida como el Camino de la Muerte es una de las rutas más peligrosas del mundo y representa un verdadero desafío para quienes se atreven a recorrerlo. Por casi 100 años ha sido una de las principales vías que une a La Paz con la región de los Yungas, ya que atraviesa los imponentes Andes bolivianos en un trayecto de poco más de 60 kilómetros, donde cada curva es un suspiro contenido y cada metro recorrido puede ser el último. Construido en la década de 1930 por prisioneros paraguayos capturados durante la Guerra del Chaco, el camino es una serpiente de tierra y lodo que cuelga de la montaña, con abismos de hasta 800 metros a un lado y cascadas que caen sobre los vehículos desde las alturas. A pesar de su belleza natural, el Camino de la Muerte se ganó su apodo debido a las vidas que cobró a lo largo de los años, e inclusive se estima que en su época más letal, hasta 300 personas morían al año en sus traicioneros acantilados. Por décadas, autobuses, camiones y autos se enfrentaron a esta vía que en algunas zonas mide apenas 3.2 metros de ancho, y donde un solo error significaba una caída mortal. Pero aún falta por incluir que las lluvias lo convierten en un pantano resbaladizo, y la neblina densa reduce la visibilidad a casi nada. Es más, durante su época de mayor uso, se producía alrededor de una muerte diaria, mientras que en 1983 se produjo una tragedia cuando un autobús cayó al vacío, dejando un saldo de más de 100 personas sin vida. Con la meta de garantizar la seguridad de los ciudadanos, en 2006 fue inaugurada una nueva carretera más segura que redujo significativamente el número de muertes. Pero el Camino a los Yungas sigue siendo utilizado por aventureros y amantes de la adrenalina, que buscan experimentar el terror de la que fue calificada por el Banco Interamericano de Desarrollo como la vía más peligrosa del mundo. Autopista Sichuan-Tíbet. A lo largo de 2.142 kilómetros de longitud, esta carretera conecta la bulliciosa ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan, con la remota región del Tíbet. Por una parte, el trayecto ofrece algunas de las mejores vistas de China, ya sea montañas que se elevan hasta el cielo y valles que parecen ser infinitos, pero al mismo tiempo es una ruta no apta para los débiles de corazón, ya que los desprendimientos de tierra y las avalanchas de rocas son eventos comunes que se llevan todo a su paso. A medida que avanza, atraviesa 14 montañas con alturas que oscilan entre los 4.000 y 5.000 metros, cruza ríos como el Dadu, el Jinsha y el Lansang, y se sumerge en bosques donde la civilización parece un recuerdo distante. Otro de los aspectos más desafiantes es la altura, dado que en sus puntos más elevados el oxígeno se reduce a la mitad de lo que hay a nivel del mar, provocando que los conductores y pasajeros sientan como si la vida les fuera arrancada de sus cuerpos. Pero si hay un tramo que verdaderamente pone a prueba el temple de los conductores, es el descenso desde la montaña Yela, pues en solo 38 kilómetros la autopista se enrosca en 99 curvas cerradas y avanza hacia un puente traicionero tras un brutal descenso de 1.200 metros. Por lo tanto, no es raro ver vehículos destrozados a un costado del camino, tal como ocurrió en 2011, cuando el conductor de un autobús perdió el control y cayó por un barranco cobrando la vida de 16 pasajeros. Lamentable. Baiburt D915. Cuando se habla de las carreteras más extremas del planeta, el Camino a los Yungas en Bolivia suele encabezar la lista. Pero ahora que existe una vía alterna más segura, el título de la carretera más mortal probablemente le pertenezca a Baiburt D915, un camino de 105 kilómetros entre las ciudades de Of y Bayburt, en Turquía, que desafía a los conductores más experimentados con su grava suelta, curvas cerradas y pendientes mortales. Construida entre 1916 y 1918 por soldados rusos, con herramientas manuales durante la campaña de Trebisonda, en la Primera Guerra Mundial, la D915 ha resistido el paso del tiempo sin recibir mejoras significativas. Aunque algunos tramos han sido asfaltados, la mayor parte del trayecto sigue siendo un sendero traicionero de piedra y tierra que serpentea entre los abismos. A simple vista no parece una amenaza, pero conforme el asfalto desaparece, la ruta se estrecha y la inclinación aumenta. El peligro se vuelve evidente.
escalofriante. En total la ruta tiene 38 curvas, pero la sección más temida es el tramo de Derivasi, donde 17 curvas en apenas 5.1 kilómetros, con una escalofriante pendiente del 17%, ni barandillas que te protejan de caer al abismo, hacen de esta sección una verdadera trampa mortal. Si bien parece una zona rural poco transitada, la verdad es que es utilizada a diario por los habitantes de la zona, e inclusive en algunos puntos se estrecha tanto que dos vehículos no pueden circular al mismo tiempo. Y aún falta sumarle que la nieve y el hielo convierten a la D915 en un camino intransitable durante 9 meses al año. Sin embargo, lo más extraño de todo es que existen otras dos rutas alternativas entre Offa y Bijburg, pero los locales prefieren esta carretera porque es más corta y les permite ahorrar tiempo, sin importarles que se jueguen la vida en cada curva. Carretera Las Puertas del Cielo, enclavada en las alturas del Parque Nacional de la Montaña en Tianmen, en la provincia de Hunan, China. Se trata de una vía de solo 11 kilómetros de longitud, pero que representan un reto mortal para los conductores porque asciende desde 200 hasta 1300 metros sobre el nivel del mar, a través de un laberinto de 99 curvas cerradas. Esto quiere decir que cada giro es una prueba de precisión para los conductores, pues algunas curvas son tan angostas que apenas cabe un solo vehículo a la vez. Desde las alturas, la carretera se asemeja a un dragón enroscándose entre las montañas y ofrece una vista de ensueño, que contrasta con el peligro constante que acecha a quienes la transitan. Es más, las lluvias repentinas la convierten en una trampa resbaladiza, y aunque unos pequeños muros de hormigón protegen los bordes, un solo error es suficiente para que los desafortunados conductores pasen de transitar la carretera a las puertas del cielo, a ser enviados directamente al verdadero cielo. Passage du Goa. Si planeas visitar la isla de Noirmoutier desde Francia continental, más vale que calcules bien el tiempo, porque el camino que lleva hasta ella desaparece bajo el océano sin previo aviso. La razón detrás de esto es que el Passage du Goa, de casi 5 kilómetros de largo, emerge del Atlántico durante la marea baja y se hunde nuevamente bajo el agua en cuestión de horas. Este paso natural solo está disponible en aproximadamente una hora, 2 veces al día, y si no logras cruzarlo a tiempo, las aguas volverán a reclamarlo y podrías quedar atrapado en medio de la bahía. En consecuencia, no es raro ver autos atrapados por la velocidad de la marea, que en cuestión de minutos transforma el camino en una trampa acuática. Para evitar tragedias, fueron instalados postes de seguridad a lo largo del trayecto, para que las personas que no logren escapar a tiempo puedan trepar a ellos y esperar el rescate o la siguiente marea baja. Autopista de Kolyma. En el lejano oriente ruso, existe un camino donde el asfalto está teñido de muerte y los kilómetros susurran historias de desesperación. Esto se debe a que la autopista mejor conocida como la Carretera de los Huesos se extiende por 2031 kilómetros entre Magadán y Yakutsk, atravesando paisajes desolados de bosques helados, ciudades fantasma y antiguos gulags que aún guardan el eco del sufrimiento humano. Su nombre no es solo una metáfora, ya que fue construida durante la era de Stalin cuando los prisioneros fueron obligados a trabajar sin descanso, en temperaturas extremas que podían descender hasta los menos 71,2 grados centígrados. Lo más impactante es que por cada metro construido al menos un hombre perdía la vida, y sus cuerpos no fueron enterrados, sino que quedaron sepultados en los cimientos de la carretera, formando parte de su estructura de una manera macabra y escalofriante. Pero su peligro no quedó en el pasado, pues hoy en día la autopista sigue siendo una trampa mortal, en especial durante el invierno cuando la nieve y el hielo la convierten en una pesadilla resbaladiza, mientras que en verano el lodo lo vuelve casi intransitable. Por lo tanto, un accidente o avería significa quedar atrapado en medio de la nada, sin ayuda cercana y con la amenaza constante de osos pardos y manadas de lobos hambrientos. Autopista Dalton. Alaska suele ser llamada la última frontera, porque todavía es un territorio salvaje, inhóspito y despiadado, con la autopista Dalton siendo la prueba viviente de ello. Considerada una de las carreteras más frías y aisladas del mundo, esta ruta no es para cualquier viajero, sino para aquellos dispuestos a enfrentar la soledad, el frío extremo y el peligro constante. Desde su construcción en 1974 como un camino de servicio para el sistema de oleoductos Trans-Alaska, la vía se extiende a lo largo de 666 kilómetros de pura desolación, ya que solo puedes encontrar 3 pequeños pueblos a lo largo del camino, y principalmente es transitada por camiones de carga, con apenas 150 vehículos circulando en verano y alrededor de 250 en invierno. Esta carretera no solo es peligrosa por su lejanía, sino porque es la autopista sin servicios más extensa de Norteamérica, pues no hay estaciones de
de combustible, restaurantes, hoteles ni cobertura telefónica. Y si un vehículo sufre una avería en medio del camino, la ayuda podría tardar horas o incluso días en llegar. Al mismo tiempo, el invierno transforma la autopista Dalton en un verdadero infierno blanco, donde las temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 40 grados centígrados, los vientos helados que reducen la visibilidad a cero y las tormentas de nieve cubren el pavimento en cuestión de minutos. Además, los osos y lobos acechan la zona, por lo que vararse allí significa enfrentar el frío extremo y la posibilidad de un encuentro inesperado con la vida salvaje. Cañón Skipper, tallada a mano en el siglo XIX por mineros que buscaban fortuna en las cercanías del río Shotover, en Nueva Zelanda. Esta vía sin asfaltar se aferra a los acantilados como un desafío al abismo, con una longitud de 17.4 kilómetros. Serpentea desde la carretera asfaltada de Coronet Peak hasta el remoto campamento de Skippers, ofreciendo vistas espectaculares y un recorrido que exige nervios de acero. Incluso se dice que no es una carretera para los indecisos ni para los conductores inexpertos, porque en realidad es una prueba de valentía donde un solo error puede tener consecuencias fatales. Su historia se remonta a 1983, cuando en plena fiebre del oro, los mineros necesitaban una ruta para llegar a los parajes más lejanos del país. Armados únicamente con picos y dinamita, labraron el angosto sendero a través del esquisto macizo de los acantilados, con el objetivo de facilitar el acceso a las ricas vetas de oro del río Shotover. Lo irónico es que cuando la carretera finalmente estuvo terminada en 1890, el auge del oro ya había pasado y apenas fue utilizada por agricultores, turistas y los pocos mineros que aún resistían el declive de la industria. Hoy en día, recorrer el cañón de Skipper sigue siendo una experiencia que pone los pelos de punta, pues en gran parte de su longitud apenas tiene espacio para un solo vehículo. Pero aún más preocupante es que no existen barreras que impidan que los autos caigan por el desfiladero. Por lo tanto, la ausencia de guardarraíles hace de cada curva una cuestión de precisión extrema, mientras que los constantes desprendimientos de rocas y el terreno irregular generan que cada metro avanzado sea una victoria. Como si esto fuera poco, la velocidad recomendada es de solo 15 km por hora, y no es raro ver carteles advirtiendo sobre la posibilidad de deslizamientos, caídas abruptas y cruces inesperados de animales. Es más, su reputación en Nueva Zelanda es tan mortal que muchas compañías de alquiler de vehículos prohíben a sus clientes transitar en este camino, porque los daños a los autos en manos de los conductores inexpertos son prácticamente inevitables. Túnel Guoliang, en las masivas montañas Taihang, en la provincia de Henan, China, se encuentra el remoto pueblo de Guoliang, un lugar tan aislado que sus habitantes pasaron años suplicándole al gobierno que construyera una carretera que los conectara con el resto del mundo. Cuando las autoridades se negaron a ayudar, los aldeanos no se rindieron y armaron un equipo de 13 hombres que pasaron los siguientes 5 años perforando la montaña. Equipados solo con herramientas simples y una determinación inquebrantable, tallaron cada centímetro de piedra a mano, sin ningún ingeniero o experto en geología que los guiara. Aunque el resultado final es impresionante, la seguridad de este túnel de montaña hecho a mano deja mucho que desear, ya que a lo largo de su trayecto los pilares toscamente tallados son lo único que mantiene a raya el peso de las rocas, que amenazan con caer en cualquier momento. Por más que sea un logro asombroso y un ejemplo de la determinación humana, su construcción no estuvo exenta de tragedias porque varios trabajadores perdieron la vida en el proceso. Actualmente el túnel Guoliang sigue siendo la única vía a través de las montañas, pero lo más escalofriante es que solo un vehículo a la vez puede transitarlo, y el peso de las rocas sostenidas por columnas tan precarias amenaza con destruirlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Paso de montaña Sogila, en lo alto del Himalaya en la India, se encuentra un camino que solo los más valientes se atreven a recorrer. A 3.528 metros sobre el nivel del mar, este paso de montaña no es apto para los débiles de corazón, ya que se le considera una de las carreteras más traicioneras del planeta, conectando Ladakh con Cachemira. Este sendero de apenas 25.8 kilómetros de longitud no está pavimentado, y es tan angosto que solo permite el paso de un vehículo a la vez. Para los conductores de camiones la travesía es aún más aterradora, pues la inclinación extrema y los giros cerrados pueden hacer que un solo error produzca que sus pesados vehículos caigan cientos de metros al vacío. Pero el peligro no termina ahí. Durante y después de una tormenta, el camino puede volverse completamente intransitable, incluso para los vehículos más resistentes con tracción en las 4 ruedas, porque la lluvia lo convierte en un lodazal resbaladizo, los fuertes vientos azotan sin piedad, y las nevadas pueden sepultar la ruta en cuestión de minutos. Y si a esto le sumas que no existen barandillas que eviten la caída de los autos al vacío, tienes ante ti una vía que cobra la vida de decenas de personas cada año.
Autopista del Millón de Dólares. En las montañas de Colorado, encontrarás esta carretera tan impresionante como aterradora por sus curvas que desafían a los conductores más experimentados y valientes. Cuando te adentras en ella, dejas atrás las comodidades de las autopistas convencionales y te enfrentas a un camino traicionero con un precipicio a un lado y nada que te proteja, salvo tus habilidades al volante. El origen del nombre de la autopista del millón de dólares está envuelto en misterio. Algunas leyendas dicen que construirla costó $1 millón por cada kilómetro y medio, mientras que otras sostienen que bajo sus suelos descansan millones de dólares en oro. Lo único innegable es que no está diseñada para conductores nerviosos, ya que sentirás como se tensan tus músculos y te sudan las palmas de las manos cuando recorras las curvas cerradas y las pendientes causantes de que reduzcas la velocidad a solo 15 kilómetros por hora de toda su extensión. El tramo de 20 kilómetros desde Ouray hasta el paso de Red Mountain significa que debes recorrer el desfiladero de Uncompahgre, donde las montañas se alzan por encima de ti. Los acantilados descienden hacia un vacío que no parece tener fin, y el tráfico debe compartir una sola vía angosta. Pese a su belleza sobrecogedora, la autopista del millón de dólares ve la tasa de accidentes crecer cada año cuando los conductores no toman las precauciones necesarias y quedan a merced del terreno accidentado o las repentinas nevadas que congelan el pavimento y lo transforman en una trampa mortal. Autopista de las Lágrimas. Este es el nombre recibido por una sección de 724 kilómetros de la autopista 16 Yellowhead en Columbia Británica, Canadá, que esconde décadas de desapariciones y muertes inexplicables de mujeres indígenas. La pobreza extrema en la región ha sido un factor clave en la vulnerabilidad de muchas personas, quienes ante la falta de transporte público se vieron obligadas a pedir un aventón y se expusieron a peligros desconocidos. No fue hasta 2017 que se implementó un sistema de transporte más seguro, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Las cifras oficiales reportan solo 18 víctimas, aunque las organizaciones indígenas aseguran que el número real podría ser mucho mayor, con hasta 50 mujeres desaparecidas o asesinadas. La falta de respuesta y la aparente indiferencia de las autoridades generaron una profunda desconfianza en las comunidades locales, quienes llevan años exigiendo justicia y claridad en estos casos, por culpa de tantas muertes y desapariciones que quedaron impunes. A lo largo de la carretera se pueden ver carteles que advierten sobre los peligros de pedir aventón, junto a monumentos improvisados en memoria de las mujeres desaparecidas. Carretera Fairy Meadows, ubicada en la región de Gilgit-Baltistán, en Pakistán. Esta ruta sin asfaltar es demasiado estrecha como para considerarse una carretera de doble vía. La ausencia total de barandillas significa que no hay nada que impida que los autos caigan cientos de metros por la ladera de la montaña, y las pendientes que parecen desafiar la gravedad la hacen una carretera de la que muchos no salen con vida. A través de sus 16 kilómetros de longitud, conecta la autopista del Karakorum con el pequeño pueblo de Tato, llevando a los viajeros hasta el increíble Parque Nacional de Fairy Meadows, situado a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Pero llegar allí no es tarea sencilla, pues después del primer metro la pista de tierra se aferra a los acantilados como un delgado hilo de vida, desafiando a todo aquel que se atreva a transitarla. En 2013 fue clasificada como la segunda carretera más mortífera del mundo, el cual es un título que no se le ha otorgado a la ligera, pues su tramo más peligroso es un ascenso de 10 kilómetros donde el camino hecho de roca suelta y tierra se estrecha hasta el punto en el que un solo auto puede pasar con dificultad. A pesar de ello, el tráfico es constante, lo que obliga a los conductores a maniobras milimétricas para evitar accidentes. Tan complicado es el terreno que en los meses de invierno queda sepultada bajo la nieve, y su acceso solo es posible en verano, con junio y julio como los mejores meses para visitarla. Pero incluso en dicha temporada, las condiciones climáticas pueden cambiar en un instante, cerrando el paso y dejando a los viajeros atrapados en la inmensidad del Himalaya. Carretera Cadan Fiddle. El tramo de 12 kilómetros que conecta Macclesfield con Buxton fue nombrado el camino más peligroso de Gran Bretaña, y aunque a simple vista no parece tan amenazante como otras vías de nuestra lista, la realidad es mucho más aterradora, dado que entre 2007 y 2011 fue el escenario de más de 50 accidentes fatales, y los números no han dejado de aumentar a causa de sus sinuosas curvas, caídas empinadas y muros de piedra. A pesar de su reputación,
Es muy popular entre los amantes de las vistas panorámicas, pero es precisamente el encanto visual lo que distrae a muchos conductores de los riesgos ocultos. Lo más alarmante es que entre las víctimas fatales o los heridos graves, los motociclistas representan un 70% del total, porque los vehículos de dos ruedas son más vulnerables en terrenos como este, donde la carretera estrecha y las curvas cerradas parecen surgir de la nada. Por más que la carretera Cadam Fiddle sea visualmente atractiva, la verdad es que la belleza del paisaje es engañosa y oculta un peligro mortal cuando los conductores se distraen por un segundo, para acabar sufriendo aparatosos accidentes de los que muy pocos salen vivos. Túnel Kiyotaki, uno de los lugares más terroríficos de Japón, es esta vía de 500 metros de largo ubicada entre el norte de Arashiyama y la ciudad de Sagakiyotaki, que es famoso a nivel mundial por su escalofriante actividad paranormal. Y de hecho, se dice que desde su construcción en 1928, incontables personas vivieron experiencias que hielan la sangre. La leyenda cuenta que el túnel fue construido con el esfuerzo de trabajadores esclavizados, muchos de los cuales murieron en condiciones terribles. Según los relatos de los locales, sus almas jamás encontraron descanso y ahora rondan el túnel en busca de venganza o redención. Es por este motivo que algunos conductores aseguran haber visto una figura fantasmal reflejada en el espejo retrovisor de sus autos, solo para desvanecerse cuando salen del túnel. Otros hablan de murmullos ininteligibles, gritos espectrales y una sensación de frío repentino que cala hasta los huesos. Pero lo más perturbador es que incluso quienes no ven ni escuchan nada inusual experimentan síntomas inexplicables como mareos, náuseas y una presión en el pecho que parece advertirles que no deberían estar allí. Ahora cuéntame, ¿cuál es la carretera más peligrosa de tu país? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejamos dos videos increíbles que seguramente te encantarán.